Hola, bienvenidos a un capítulo más de estas narraciones de terror. Espero que les gusten, suscríbanse y bueno, comenzamos. Atrapado en la noche. Hola a todos, soy Omar. Hoy quiero compartir una experiencia que viví en mi propia casa hace unos 15 años, algo que me persigue aún en mis sueños. Una noche, mientras hacía mi tarea, me encontré con algo que no debería haber estado allí. Les advierto, lo que voy a contarles es aterrador. Era una noche común. Estaba en mi cuarto, sumido en mis tareas escolares. El ambiente era familiar, con mi escritorio organizado y los libros esparcidos a mi alrededor. Mi hermano y yo compartíamos ese espacio, que tenía dos puertas, una a la derecha, que daba acceso al pasillo, y otra detrás de mí, que conducía a un pequeño vestíbulo. Estaba concentrado en mi tarea de matemáticas. El silencio de la casa era absoluto, solo interrumpido por el rasguño de mi lápiz sobre el papel. Sin embargo, una sensación extraña empezó a invadirme, como si alguien me estuviera observando. Sacudí la cabeza, intentando disipar esa inquietante sensación. De repente, escuché mi nombre. Omar, susurró una voz clara, justo en mi oído. Mi corazón se detuvo. Ya quítate, respondí, pensando que era mi hermano tratando de jugarme una broma. Pero la voz no volvió a sonar. Continué con mi tarea, intentando concentrarme, pero la inquietud no desaparecía. Fue entonces cuando noté algo extraño, una sombra se movió por el rabillo de mi ojo, y una mano pasó muy cerca de mis hombros. Era como si alguien estuviera intentando agarrar mi pluma o la hoja donde trabajaba. Mi piel se erizó. Ya quítate, estoy haciendo tarea, grité, sin girarme. Pensé que mi hermano intentaba distraerme. Sin embargo, al terminar mi ejercicio, me di la vuelta. La puerta detrás de mí estaba cerrada, y la otra puerta, a mi derecha, también lo estaba. No había ningún sonido que indicara que alguien hubiera entrado o salido. La inquietud creció en mi interior. Salí del cuarto, llamando a mi hermano. «Hey, ¿qué onda? ¿Dónde estás?» Mi voz resonó en el silencio de la casa, pero no recibí respuesta. Desesperado, me asomé por la ventana, buscando algún indicio de que estuviera afuera, pero los coches no estaban. La casa estaba vacía. La sensación de soledad y miedo me invadió. No podía entender cómo había pasado de escuchar a alguien en mi cuarto a estar completamente solo en la casa. Los minutos parecían horas, y cada sombra en la habitación parecía moverse con vida propia. Decidí bajar las escaleras, mi mente daba vueltas tratando de encontrar una explicación lógica. Quizás se fueron a comprar algo, pensé, aunque era improbable que nadie hubiera hecho ruido. La inquietud se transformó en terror mientras el silencio se tornaba opresivo. Mientras bajaba, cada paso resonaba en el aire como un eco. Miré a mi alrededor, buscando cualquier rastro de vida. La cocina estaba oscura, el comedor vacío. Todo estaba en su lugar, pero la atmósfera se sentía densa, cargada de algo que no podía identificar. Cuando regresé a mi habitación, una corriente fría recorrió el pasillo. La puerta del cuarto estaba entreabierta. Al acercarme, sentí un escalofrío. Me asomé y vi que todo estaba igual, pero la sensación de ser observado era más intensa que antes. Sin embargo, lo peor estaba por venir. Cuando entré en mi cuarto, una serie de ruidos comenzaron a resonar detrás de mí. Al principio, eran leves, como un crujido en las paredes. Luego, los objetos empezaron a moverse sin explicación. Primero, mi pluma cayó al suelo, como si alguien la hubiera empujado. Después, la lámpara en mi escritorio comenzó a parpadear, iluminando y oscureciendo la habitación de manera errática. De repente, escuché un estruendo. Miré hacia la esquina de la habitación y vi como uno de los libros que tenía en la estantería cayó al suelo, como si alguien lo hubiera lanzado. Mi corazón latía con fuerza, y la idea de quedarme ahí se volvió intolerable. Entonces, algo más escalofriante ocurrió.
La silla en la que solía sentarme comenzó a moverse lentamente, deslizándose hacia el centro de la habitación. No podía creer lo que veía. Era como si una fuerza invisible estuviera jugando conmigo, burlándose de mi miedo. No podía soportar más. Salí corriendo de la casa, el aire frío golpeando mi cara. No quería quedarme ahí ni un minuto más. Mi mente estaba llena de pensamientos oscuros, de la voz que había escuchado, de la mano que había sentido. Algo en el aire me decía que no estaba solo. Esperé fuera, tratando de calmarme, mientras mis pensamientos corrían en círculos. ¿Qué había sido eso? ¿Era mi imaginación? ¿O había algo más en esa casa, algo que había estado esperando? Finalmente, mi mamá llegó. Al entrar, la casa parecía la misma, pero yo sabía que algo había cambiado. Cuando le conté lo sucedido, me miró con preocupación, pero también con curiosidad. Ella siempre había creído en lo sobrenatural, y en ese momento, yo empecé a cuestionar todo. Con el tiempo, la vida continuó, pero la experiencia quedó grabada en mi memoria. A menudo, recordaba aquella noche, el susurro que había escuchado y la mano que había sentido. La inquietud no desapareció por completo, y cada vez que me quedaba solo en casa, miraba sobre mi hombro, esperando ver algo que no debía. Intrigado y aterrado, decidí investigar la historia de la casa. Hablé con mis vecinos y busqué en archivos locales. Descubrí que antes de que nuestra familia se mudara allí, la casa había pertenecido a una anciana que había vivido sola y que, según los rumores, tenía una conexión con el mundo espiritual. Muchos decían que su espíritu aún vagaba por la casa, buscando compañía. A medida que profundizaba en la historia, comencé a notar patrones extraños. Varias personas en el vecindario habían tenido experiencias similares, susurros en la noche, objetos que desaparecían y regresaban en lugares inusuales. Era como si la casa estuviera viva, alimentándose del miedo de aquellos que se atrevían a habitarla. Con el paso del tiempo, decidí que necesitaba enfrentar mis miedos. Un par de semanas después de aquella noche aterradora, volví a entrar en la casa, con la intención de grabar todo lo que pudiera ocurrir. Equipado con una cámara y un grabador de sonido, me senté en mi habitación, esperando. Mientras la noche caía, el ambiente se volvió pesado. A medida que las sombras se alargaban, sentí que algo se movía a mi alrededor. La temperatura descendió drásticamente, y escuché un susurro, esta vez más claro: Omar. Con un nudo en el estómago, llamé: ¿Quién está ahí? La habitación se quedó en silencio, pero mi corazón latía con fuerza. Entonces, de repente, todos los objetos de mi escritorio comenzaron a temblar, como si un viento invisible azotara la habitación. La lámpara parpadeó intensamente, y el aire se llenó de un olor a flores marchitas, algo que nunca había sentido antes. Con el terror apoderándose de mí, grité: «¡Déjame en paz!». El silencio fue absoluto por un momento. Luego, una risa suave resonó en la habitación, un sonido frío que heló mi sangre. «No puedes huir de mí, Omar», dijo una voz que no podía identificar. En ese instante, comprendí que lo que había estado ocurriendo no era solo un juego, sino algo mucho más siniestro. Decidí que ya había tenido suficiente. Salí de la habitación de un salto, corriendo hacia la salida. Al cerrar la puerta detrás de mí, sentí una ráfaga de aire frío que casi me hizo caer. Cuando finalmente estuve afuera, tomé un respiro profundo, agradecido de haber escapado, pero sabiendo que la sombra de esa noche siempre estaría conmigo. Hoy en día, cada vez que paso por esa casa, un escalofrío recorre mi espalda. Aunque ahora he crecido y soy más escéptico, no puedo evitar recordar aquella noche aterradora. Lo que viví sigue siendo un eco en mi mente, un recordatorio de que, a veces, las cosas no son lo que parecen. La casa, que siempre había sido un refugio, se había convertido en un lugar de misterio y miedo. Gracias por escuchar mi historia.
Espero que les haya dejado una sensación de inquietud. Recuerden, a veces lo que creemos que es solo un susurro en la oscuridad puede ser algo mucho más real. Cuídense y mantengan siempre la luz encendida. Historia 2. La mujer de la calle desierta. En nuestro día a día, a menudo encontramos personas que parecen tener una emocionalidad inmutable, una calma que puede parecer casi desconcertante. David era uno de esos individuos. Siempre alegre, amable y de una disposición serena, nunca mostraba signos de grandes emociones. Su vida parecía un continuo estado de equilibrio, sin picos ni valles. Pero una noche, David experimentó algo que sacudió esa estabilidad y lo dejó marcado para siempre. Era un viernes en la noche, y David había asistido a una larga reunión de trabajo que se había prolongado hasta bien entrada la noche. Como de costumbre, la reunión se llenó de gente, con amigos y colegas entrando y saliendo a lo largo de las horas. David llegó a la reunión tarde, cerca de la medianoche, después de una larga jornada. Al entrar, su expresión era una mezcla de cansancio y tranquilidad, hasta que notó algo extraño en el aire. Después de saludarnos, David se sentó con un grupo de amigos, pero su rostro estaba pálido y su actitud distante. Cuando le pregunté qué le pasaba, me miró con ojos desorbitados y comenzó a relatar un evento inquietante que había ocurrido mientras caminaba hacia la reunión. David vivía en un barrio conocido por su seguridad, un lugar donde la tranquilidad reinaba una vez que caía la noche. Las calles solían estar vacías después de las 9, y las pocas personas que salían lo hacían en coche, principalmente por necesidad. La ausencia de peatones era tan común que resultaba casi inquietante. Esa noche, mientras caminaba hacia la reunión, David notó algo inusual. La calle, que normalmente estaba desierta, tenía una figura solitaria en el horizonte. A medida que se acercaba, pudo distinguir a una mujer mayor caminando tambaleándose. Su cabello, canoso y enredado, se movía al ritmo de sus pasos inestables. La ropa que llevaba estaba sucia y parecía de hace décadas, como si la mujer hubiera salido de un pasado remoto. David se sintió incómodo, pero trató de ignorar la presencia de la mujer, desviando la mirada y cruzando la calle para evitar el contacto. Sin embargo, a medida que se acercaban, notó que ella también cruzaba la calle para acercarse a él. Esto lo alarmó, y a pesar de su intento por evitar el contacto, la mujer se detuvo justo a medio metro de él. El corazón de David latía con fuerza mientras la mujer lo miraba fijamente. Su rostro, antes un reflejo de desesperanza, se transformó en una mueca grotesca y aterradora. Sus ojos, que antes parecían normales, ahora eran dos vacíos oscuros sin pupilas. La piel de la mujer estaba pálida y su boca se abrió en una expresión de terror absoluto. David trató de hablar, pero su voz se quedó atrapada en su garganta. La mujer, con un tono de voz tembloroso y apagado, le preguntó: «Joven, ¿dónde estoy?». La pregunta, cargada de una desesperación inexplicable, le heló la sangre. Antes de que pudiera reaccionar, la mujer dijo: «Buenas noches», y dio un paso atrás, desapareciendo en la oscuridad de la noche. David, abrumado por el miedo, no pensó en otra cosa que en huir. Corrió desesperadamente hacia la reunión, el pánico transformando cada sombra en una amenaza. Al llegar, el grupo notó su estado alterado, pero él no podía encontrar las palabras adecuadas para describir lo que había visto. La noche se volvió un mar de preguntas sin respuesta y una inquietante sensación de inseguridad. A la mañana siguiente, David intentó razonar lo ocurrido. Decidió regresar al lugar de los hechos para buscar alguna explicación lógica. Sin embargo, al llegar, encontró la calle tan vacía y normal como siempre. Las casas seguían cerradas con rejas y el barrio continuaba igual de seguro. Pero lo extraño no terminó allí. Durante los días siguientes, David comenzó a experimentar una serie de eventos inexplicables. Su casa, antes un lugar de calma y confort, comenzó a sentir una presencia invisible. Las luces parpadeaban sin razón aparente, los objetos se movían por sí mismos, y en varias ocasiones, escuchaba susurros en la oscuridad. Una noche, mientras revisaba la cámara de seguridad para asegurarse de que todo estaba en orden, vio algo que lo dejó helado. Las grabaciones mostraban la misma figura de la mujer mayor caminando por la calle frente a su casa. Las imágenes eran borrosas y distorsionadas, pero era inconfundible. La mujer con el cabello canoso y desaliñado caminaba lentamente, deteniéndose frente a su casa, antes de desaparecer de la grabación.
David intentó buscar ayuda, pero nadie parecía creerle. Los amigos y familiares pensaban que estaba exagerando o que estaba bajo estrés. Desesperado, comenzó a investigar historias de lo paranormal en la zona, solo para descubrir que varios residentes anteriores habían reportado experiencias similares, pero nunca se había hecho una investigación seria. Finalmente, una noche, decidió enfrentar sus miedos de una vez por todas. Salió de su casa y se dirigió a la calle donde había visto a la mujer. La atmósfera era opresiva, y el silencio era casi ensordecedor. Caminó por la calle vacía, tratando de encontrar alguna señal de la presencia que lo había atormentado. Al llegar al lugar exacto donde la mujer se había detenido frente a él, sintió una presencia abrumadora. El aire parecía cargado de una energía inquietante, y una sensación de frío lo envolvía. De repente, la mujer apareció ante él, flotando ligeramente por encima del suelo. Sus ojos vacíos lo miraban con una intensidad aterradora. David intentó hablar, pero sus palabras se perdieron en el vacío. La mujer extendió una mano hacia él, señalando hacia el final de la calle. Aunque no podía ver claramente qué había allí, sintió una urgencia imperiosa por seguir la dirección señalada. Cuando llegó al final de la calle, encontró una antigua casa abandonada, cubierta de enredaderas y sombras. La puerta estaba entreabierta, y una sensación de terror absoluto lo invadió al adentrarse. Dentro, descubrió un cuarto lleno de espejos rotos y fotos antiguas de personas con miradas vacías. En el centro, había una silla de madera desgastada con un libro viejo sobre ella. David abrió el libro, y al hacerlo, un frío intenso se apoderó de la habitación. Las páginas estaban llenas de nombres y fechas, pero lo más inquietante era la última entrada, que coincidía con la fecha en que había visto a la mujer. La última entrada decía: "La búsqueda de las almas perdidas nunca cesa". De repente, comprendió la verdad: la mujer no era simplemente una aparición aislada, sino parte de un ciclo eterno de almas atrapadas entre mundos, buscando algo que no podían encontrar. La realidad y lo paranormal estaban entrelazados de una manera que él nunca había imaginado. Aterrorizado y exhausto, David dejó la casa y regresó a su vida diaria. La presencia de la mujer continuó acechándolo, y la sensación de inquietud nunca lo abandonó completamente. Aunque la vida continuó, David vivió con la constante sensación de que había mirado detrás del velo de la realidad y había visto algo que no podía ser explicado. La calle desierta seguía siendo el lugar de su peor pesadilla, y aunque trató de seguir adelante, el eco de aquella noche y la presencia de la mujer permanecieron en su mente como un recordatorio constante de que algunos misterios nunca deben ser desvelados. Gracias a todos por acompañarnos en esta narración. Espero que hayan encontrado estas historias tan fascinantes y aterradoras como yo. Si se suscriben, me ayudaría mucho. Nos vemos en el próximo episodio para explorar más historias que pondrán a prueba los límites de nuestra comprensión.